Tenemos a nuestro amigo el render, ¿vale? Que os he puesto con el símbolo del diablo, ¿vale? Porque al final es lo que nos fastidia a la hora de terminar de entender la película de qué hace Google o no. El render es ese proceso por el cual se transforma el HTML en una página web. En la página que estáis viendo ahora de YouTube o con el sistema que estáis viendo, toda esa información que ha surgido de un HTML y se está poniendo en pantalla. Venga, pues yo vengo a hablaros esto de la indexación hoy y ahora. Pues vamos a ver un poco el por qué es necesario trabajar analizando, ¿vale? Al final, para nosotros SEO técnico y análisis son muy parecidos. Y por qué siempre es necesario. Y por eso la importancia del y ahora, ¿vale? O sea, cada día cambia un poco el buscador. No cada día, pero cada poco cambia un poco el buscador. Con lo cual, no solo tienes que saber cómo funciona, cómo funcionaba hace 2 años cuando aprendiste a trabajar con un área, sino que tienes que estar reinventándote continuamente y ver cuál es la mejor forma de sacar partido al buscador. Entonces, yo empezaría preguntándoos, pues básicamente, qué tipos de SEOs creéis que existen, ¿no? Entonces, muchos de vosotros me hablaríais de Stable Hat y Black Hat, por supuesto, la consultoría y los nichos, contenido versus link builders, ¿no? Y podemos sacar por ahí SEO técnico y demás, ¿no? Entonces, intentando hacer un ejercicio un poco, entenderlo, un poquito humorístico, quienes me conocéis sabéis que me gusta el salseo de meter un poquito de caña, ¿vale? Os explicaré otra visión de todo esto, ¿no? La de que en realidad hay solo 3 tipos de SEO según cómo trabajan, ¿no? Según cómo aprenden y según cómo aplican sus conocimientos. Entonces, por un lado tendríamos lo que vamos a llamar los caminantes, ¿no? Que es SEOs que leen mucho, que se forman, que lo que sea, pero siempre siguen el camino ya andado, ¿vale? Sí, en ciertos medios que para mí son el no va más o ciertas personalidades que para mí siempre tienen verdad, están trabajando de cierta forma y me dan una serie de pautas, yo voy a trabajar de esa forma, ¿no? O, bueno, o según se trabaja en mi agencia y no entro a discutir más allá de eso, ¿no? Entonces, está bien si lo sabes, si tienes esa habilidad de conseguir un buen ABC y seguir unas pautas correctas, se puede avanzar mucho simplemente siguiendo el camino que ya han andado otros, ¿no? Luego tendríamos a los pitonisos, con toda la sarna posible para este nombre, ¿vale? Los pitonisos son esos SEOs que tienen esa capacidad mística, ¿vale? De saber lo que el buscador está pidiendo, ¿no? Lo que les demanda, que ven una web y dicen, pues esta web necesita más enlaces. ¿Por qué? Porque yo lo sé, porque soy un SEO místico, soy un pitoniso de la realidad, ¿no? Yo sé cómo funciona Google porque veo 4 cosas, veo cómo han cambiado en el último update 4 tendencias y sin investigar más ya sé lo que está sucediendo, ¿no? De estos hay muchísimos, ¿no? Lo realmente interesante de esta gente es que hay gente que acierta un montón con este tipo de filosofías, ¿no? Pero están ahí, ¿no? Y por último, tendríamos a los SEO técnicos, que no voy a quitarle la sarna, al final son una panda de científicos locos que se ponen a hacer test todo el día, que pierden el tiempo de forma brutal mirando cualquier milímetro. No, que ahora Google dice que tal, pues venga, todos a testearlo, a lanzar 1000 tests, a probar en todos los proyectos todo lo que estamos haciendo y tal. O sea, unos pierde tiempos, porque son unos científicos locos, ¿no? Entonces, como veis, al final estoy criticando los 3 caminos, ¿vale? Pero básicamente os explico esto porque tampoco está tan mal visualizarlo así, ¿no? Al final hay una parte del SEO que todos trabajamos que, por suerte, porque tenemos mucha suerte de la gran comunidad que hay en SEO, nos permite aprender a todos unos de otros, ir marcando en conjunto el camino, ¿vale? Luego hay una necesidad, estamos luchando contra una máquina, ¿vale? Estamos luchando contra Google, que no para de cambiar y muchos de los cambios van orientados a que no sepamos cómo trabaja, ¿no? Entonces, ese halo místico de pitoniso es necesario. Tienes que inventarte cosas y ver si tienen sentido, ¿vale? Y finalmente, sin analizar, no habría nadie marcando el camino, ¿no? Y puestos a que alguien marque el camino, si tú analizas, tienes esa capacidad de ir marcando cómo debería trabajarse o al menos de crear tu modelo que es el que mejor te ve a ti con tus herramientas, con tus capacidades para trabajar. Pero las 3 son necesarias en realidad. Lo que vamos a encontrarnos al final es que hay distintos tipos de perfiles que
inevitablemente estarán más dentro de un área que de otra, ¿no? Tendríamos a Ana, sacada de una IA, ¿vale? Ana no existe, ¿vale? Para no ofender a nadie, que, bueno, acaba de hacer el máster de Compositing Academy, ha cogido un montón de buenas prácticas. Es normal que tenga una alta carga del trabajo que sea más de caminar lo que ha aprendido. Pero también necesita esas otras habilidades. Necesita que se le vaya un poquito la olla de vez en cuando y que piense, uy, Google, ¿por qué me está haciendo esto? ¿Será por esto? ¿Vale? Y necesita investigar para seguir prosperando, porque si no, te quedarás ahí en lo aprendido en el momento en el cual hiciste el aprendizaje. Y este perfil es ideal, ¿vale? Es ideal, es genial. O sea, que aquí nadie es mejor ni peor por tener más en un lado que en el otro. Son formas de trabajar distintas, ¿no? Luego tendríamos a este otro personaje, ¿vale? Este de aquí, Iñaki Huerta, me presento, SEO y analista y soñador, ¿vale? Ica Huerta para los amigos, me podéis encontrar en X, ¿vale? ¿Qué más suena eso? Y bueno, soy fundador y director de ICAWE, director del máster de analítica también de Webpositor Academy y, como Luis y como MJ, pues ministro del Ministerio SEO. Y veis que tengo un perfil bastante distinto al de la ficticia Ana, ¿no? O sea, yo camino, me gusta caminar, pero a veces pues no estoy todo lo al día que debería, ¿no? Leyendo lo que está haciendo la gente. Es algo que tengo que trabajar, ¿no? ¿Se me tiene que ir la cabeza de vez en cuando pensando teorías? Y muchas no van a ningún lado, por supuesto. Pero sí que a mí me caracteriza pues una altísima carga de yo lo tengo que validar todo. En ICAWE somos sobre todo de datos, entonces tengo que vivir así, ¿no? ¿Es mejor un perfil que otro? No, ¿vale? Simplemente tienes que ser consciente de en qué punto estás y qué cosas deberías reforzar, ¿vale? En este sentido, pues eso, hay que trabajarlo todo, ¿vale? Hay que caminar, porque sin ello no vives de la comunidad, no recoges todo el aprendizaje del resto de SEOs del mundo, lo cual es estúpido, ¿vale? O sea, si tenemos miles y miles de SEO trabajando y ideando teorías, ¿por qué no vamos a leer el trabajo de miles en vez de pensar que tú solito puedes avanzar tú solo más que 1000 personas, ¿vale? Luego tenemos que tener ese halo de locura y es divertido, cada uno como quiera, sacando al perro, tomándose unas copas, pero se te tiene que ir un poco la olla e intentar aprender cosas nuevas y descubrir realmente cómo funciona Google. Pero para mí, sobre todo, hay que analizar, ¿vale? Hay que analizar lo que haces para saber lo que haces y poder destacar. Solo cuando sabes cómo funcionan las cosas puedes idear estrategias nuevas que tu competencia no conoce y puedes sacar partido, porque al final el SEO es una lucha, ¿no? Entonces, para mí, si me haces elegir entre los tres mundos, pues por supuesto, por eso me estaba poniendo a mí mismo con un 65, sobre todo esta capa de análisis de lo que está sucediendo es importantísima, ¿vale? Entonces, ingredientes para fomentar tu SEO técnico, ¿no? Para que esa capa sea fuerte en ti. Lo primero, hay que conseguir un conocimiento muy profundo del buscador y muy actualizado. Se trata de, pues como decía David, o sea, leer las documentaciones de Google constantemente, te las tienes que saber de memoria y tienes que saber y experimentar cada una de las herramientas que nos da Google. Y eso es muy tedioso y es un trabajo de fondo, una carrera de fondo enorme, que al principio se ve titánica de la gran cantidad de información que hay, pero que una vez alcanzas cierto nivel es simplemente tu día a día. Parte de tu trabajo tiene que ser seguir teniendo un conocimiento muy profundo del buscador. Analítica y testing como base del trabajo. El día a día tiene que ir fundamentado en el análisis de lo que estás haciendo. No a veces, no ahora voy a hacer esto y si funciona, mira, ha ido muy bien, no lo miro más. No, cuando funciona, analiza por qué ha funcionado, ¿no? Y luego un punto importante cuando trabajéis en SEO técnico va a ser la mano izquierda de la humildad, que a veces es el fallo de grandísimos SEOs, ¿no? Que es el decir, en SEO no hacemos nada, ¿vale? Todo lo que estás pidiendo que se haga, muchas veces, sobre todo si te aproximas al SEO técnico, tú no estás provocando ningún cambio, estás llamando la atención sobre lo que otras personas tendrían que hacer para que tú sacases beneficio, ¿no? O el negocio sacase beneficio. Entonces, significa que tenemos que hablar con desarrolladores, con redactores, con los diseñadores de la web, con marketing y con producto, ¿vale? Ellos son los que trabajan de verdad. Entonces, si una mano izquierda y sobre todo humildad, ponerte tú a ti mismo en tu sitio y dejar de pensar que todo esto es gracias a ti, no, esto es gracias al trabajo conjunto de mucha gente, cuando aprendes eso, todo lo que estás planificando empieza a salir en un porcentaje mucho mayor que cuando vas de vivo por la vida, ¿no? Entonces, creo que son las tres claves para volverte un buen SEO técnico, ¿vale? En contra de los SEO técnicos estarían los MMS, ¿vale? Siglas inventadas en cualquier momento, que serían los malditos mitos del SEO, que son
todos estos conceptos que proliferan por las redes sociales, por los blogs. A veces en blogs de renombre o SEOs de renombre se comen algunos de estos mitos y trabajan durante meses o años pensando que hay una realidad que no es así. Todos estos mitos del SEO, estos malditos mitos del SEO, están por doquier y nos hacen que tengamos que tener siempre mucho cuidado cuando leemos, cuando nos informamos, cuando nos formamos, ¿vale? Y se crean por mala praxis, por hacer pruebas que están acotadas, que solo son ciertas en una realidad, o porque hay una correlación entre lo que yo he hecho y lo que ha sucedido y me creo que hay una causalidad, cuando en realidad ha venido otro factor a cambiar el posicionamiento de la web, ¿no? Cuando eso sucede, se generan esos mitos, ¿no? A veces, incluso, no es verdad que los generen los SEOs, los genera Google adrede, dando ponencias que, si bien nunca miente, Google nunca miente, sí que decora la realidad, la viste de cierta forma, no es lo suficientemente claro decirlo y ya lo sueltan pensando que nosotros pensaremos que se están refiriendo a una cosa cuando se están refiriendo a otra. Entonces, estos mitos existen por doquier en el SEO, ¿vale? Estos mitos solo se validan haciendo SEO técnico, solo se validan analizando la situación, aprendiendo a segmentar, como decía MJ, y viendo cómo funcionan las cosas y siguiendo un hilo, ¿vale? Pues como el que acabáis de ver, ¿vale? Súper claro de trabajo, unas metodologías muy claras de trabajo. Al final, el consejo que os daría yo aquí es siempre hay que ponerlo todo en duda cada cierto tiempo. Nada es cierto hasta que tú valides que es cierto con datos, ¿vale? Entonces, ¿de qué vengo a hablar en realidad? Pues yo os vengo a explicar, pues, que el caso de saber qué lee Google de tu site, ¿vale? Cuando tú te aproximas a esta etapa de indexación, de saber qué va a coger Google para ponerle a la mejor versión de ti mismo delante del buscador, tienes que saber todo lo que va a hacer el buscador para sacarle partido. Entonces, hay cosas que sabemos, hay dogmas en todo esto, ¿vale? Google va a rastrear HTML. Eso lo sabemos. Salta de URL a URL en enlaces. A veces con sitemaps, a veces desde otras fuentes, pero sobre todo de enlaces. Hay URLs indexa y URLs que no, ¿vale? Por temas de calidad, in content, lo que sea. Pero cuando lo hace, lo indexa todo, ¿vale? Indexa todo lo que lee. Y ahí está el truco y el gran desconocimiento que hay en mucha gente, ¿no? ¿Qué lee? Lo indexa todo lo que lee, pero ¿qué lee exactamente? ¿Vale? Y aquí tenemos a nuestro amigo el render, ¿vale? Que os he puesto con el símbolo del diablo, ¿vale? Porque al final es lo que nos fastidia a la hora de terminar de entender la película de qué hace Google o no. El render es ese proceso por el cual se transforma el HTML en una página web. En la página que estáis viendo ahora de YouTube o con el sistema que estáis viendo, toda esa es información que ha surgido de un HTML y se está poniendo en pantalla, ¿vale? Cuando ves una página web de tu cliente y la tienes que posicionar, en realidad tú navegas por el render de esa página web, ¿no? Y esto es un proceso técnico que en un principio parece muy tonto, yo pongo un HTML y ya está, pero por detrás el navegador no para de trabajar. Y es uno de los problemas del render, es un proceso vivo que no para de evolucionar. El hecho de que yo haga scroll cambia la página, el que yo haga clic cambia la página. Entonces, al final todo esto se condensa en un montón de acciones que van cambiando un organismo vivo que es el renderizado de la página, ¿vale? Al final todo esto se concreta en un elemento que se llama DOM, técnicamente se llama DOM, no hay por qué saber mucho más, Document Object Model, y esto funciona así, ¿vale? Vamos a ver si lo podemos explicar de forma que no tengamos el tío así de las matemáticas por aquí puesto, ¿vale? ¿Cómo funciona el render? Pues tú pides una URL a un navegador, este se la pide a un servidor y eso devuelve un HTML. ¿El HTML es el render? No, el HTML es solo un HTML plano, el cuerpo de lo que va a ser la página, la estructura de lo que luego se va a vestir de una página. ¿Esto qué hace? El navegador empieza a pedir todos los archivos necesarios para poder provocar esa visualización que tenemos. Y pide de todo, ¿vale? Pide fuentes, pide imágenes, pide CSS, pide JavaScript, puede pedir audios, vídeos, puede pedir un montón de cosas. Y con todo eso fabrica un DOM, ¿vale? El DOM es ese elemento técnico que está ramificado en el árbol de contenidos y donde los contenidos tienen información no solo de qué HTML tienen, sino además tienen información sobre qué apariencia tienen y dónde están situados en una página. Y esto, pues al final viene un navegador, el que queráis usar, Chrome, Firefox, Safari, el de tu móvil, hace magia, dejémoslo entre hace magia, y tú lo visualizas y puedes interactuar con la página. ¿Vale? Google, ¿qué ve de todo esto? ¿Qué es lo que lee Google? Google, lo primero que tenéis que saber es que de esa magia le importa poco, ¿vale? Leeréis mucho sobre la visualización que está teniendo Google, en realidad le importa muy poco, no quiere ver, ¿vale? Él quiere ver el DOM. ¿Vale? Quiere ver cómo son esos objetos, pero no tiene por qué representarlos gráficamente. A veces en algunas herramientas nos los representa gráficamente, pero lo hace solo porque lo que quiere es
darnos ayudas a nosotros, no porque él no necesite. Y otra de las cosas que cuando investigas, te pones a hacer testing y a ver qué es lo que sucede, te das cuenta de que de todo lo que carga el HTML, lo único que importa y lo que de verdad pide Google es el JavaScript. Todo lo demás, imágenes, sí, las indexará en el buscador de imágenes, las tendrá en cuenta, pero no son tan importantes. CSS puede servirle para ver si le das más presencia a un elemento o a otro, pero apenas lo pide, no es importante. Lo importante es el JavaScript. ¿Por qué? Porque el JavaScript es lo que más cambios provoca en el DOM, lo que más capacidad tiene de añadir contenido que en el HTML no está, ¿vale? Entonces, ¿cómo hace esto? En su día, en una charla nos hablaron de las 2 olas de indexación y esto nos destrozó el mundo, ¿no? Cuando Google anunció que trabajaba con 2 olas de indexación. Una primera ola, que es, viene Googlebot, nos mira y solo ve este HTML plano que veíamos aquí al principio, ¿vale? Este de aquí. Solo ve esto no lo ve en la primera ola. Esta primera ola solo ve el HTML plano y toma sus datos. Y luego viene una segunda renderizado, que es cuando renderiza el contenido y por fin coge los datos. Esto es lo que nos soltó Google, ¿vale? Pero cuando tú las puedes ver, aquí os dejo algunas formas, ¿vale? Con control U puedes ver el código fuente de la página, el HTML plano y los crawlers, si los metéis en modo sin render o cualquier petición que hagáis técnica, mirará el HTML plano. Pero para ver el renderizado ya tienes que ver tu navegador, el inspeccionar código, botón derecho en Chrome, por ejemplo, inspeccionar código, y hay plugins en Chrome y demás para ver estos datos. El problema de que Google nos soltase esta bomba fue que se generaron estos mitos, ¿no? ¿A qué pasa la segunda ola? Porque dice, después a veces sucede, ¿vale? Todas, solo las que tienen más importantes, solo las primeras de tu arquitectura o las que más enlaces entran, a las que más veces visita Google, o solo las recién descubiertas mira el render y luego ya no vuelve a mirar, ¿vale? Esas son dudas lícitas que tenemos todos los SEOs, ¿vale? ¿Cuándo lo aplica? Pues ¿hasta qué punto va a renderizar el contenido? ¿Coge todos tus JavaScripts? ¿Ve lo mismo exactamente que tú ves en el navegador? ¿O hay algunos que no coge y otros no? O solo coge el contenido cuando está inline, pero si es un JavaScript externo, no lo coge. Todo eso también dudas, un montón de teorías que tienen los SEOs por ahí. Por suerte, desde hace esta es una ponencia en el SEO on the Beach que dio Martin Speed, pero que ya ha dado en otros medios, ¿vale? Simplemente pongo ¿vale? Porque estuve, ¿vale? Y ya llevan tiempo dándonos un discurso de, oye, que Google funciona, no os preocupéis por el JavaScript, Google lo lee todo, Google funciona con microservicios, pero vuelve a ser ambiguo al decir todas estas cosas. Por eso, quería traeros un poco cómo hemos descubierto, bueno, cómo sabemos perfectamente que funciona la indexación a día de hoy, ¿vale? Entonces, sabéis que Google lo que va haciendo es seguir una cola de rastreo, va visitando páginas y a medida que va leyendo estas páginas, pues por fin se digna un día a visitarlas, ¿no? A enviar un robotito a leerlas, ¿vale? Cuando se hace esto es el proceso de crawl, ¿vale? El crawlea una página, es decir, viene un robotito y la lee y se lleva la información. Aquí saca 2 informaciones. Primero la cabecera, si da código 200, 301, 404 y demás cabeceras. Y solo en el caso de que dé 200, o sea, código válido, coge el HTML plano, ¿vale? Y esto sería la primera ola. Sabemos perfectamente cómo funciona, no me voy a entretener, ¿vale? Pero luego a partir de aquí se desata un proceso de indexación. Esto no es la indexación, esto es el crawling. A partir de ahí hay un proceso por el cual se decide si los datos van a llegar desde aquí hasta aquí. Si van a llegar o se van a ir por el camino a la basura, ¿vale? En todo este proceso es cuando entran estos microservicios de los que nos está hablando ahora Google, que son distintas herramientas que van cualificando la información que tiene Google a partir de la lectura que se hace con el crawler, ¿vale? El primero de ellos sería el servicio de detección de duplicados. Solo se aplica en el caso de que la URL sea indexable, si no, no tiene sentido, ¿vale? Entonces, aquí lo que hace es ver, oye, me tengo que cepillar esta URL porque es totalmente duplicada. Pensad que esto lo está haciendo incluso antes del render, ¿vale? Entonces, si él empieza a encontrar contenidos duplicados muy semejantes y demás, se cargará la URL directamente y no seguirá con el proceso de indexación. Y luego viene nuestro amigo, el WRS, que es el Web Render Service, ¿vale? Que esto, solo si no es duplicada y solo si es indexable, hará este Web Render, ¿vale? Este Web Render, ¿cómo funciona? Pues lo que va a hacer es ir a buscar recursos de renderizado, los JavaScripts, los va a ir a buscar y entonces con ellos provocará el HTML final. Ahora cargará un bloque, cargará otro, hará lo que tenga que hacer. Pero hay que saber que este proceso no es así, en realidad no ataca directamente al recurso de renderizado, sino que ataca un sistema de caché. ¿Qué significa sistema de caché? Pues que Google igual solo pide cada JavaScript una vez al día.
Pues un ejemplo, no es que siempre sea así. Lo pide muy poco y cuando lo pide se lo queda guardado, de forma que cuando tiene que trabajar con otra nueva URL, no va a pedir la nueva URL a tu site, no la veréis en los logs del servidor, sino que la coge de su sistema de caché. Y eso es lo que nos hace pensar cuando miramos logs que Google renderiza muy poco, ¿vale? Cuando en realidad Google renderiza el 100% de las páginas. Todas ellas, sin excepción, se renderizan. Es un dato importante, ¿vale? O sea, todo lo que pasa a formar parte de la base de datos de Google se renderiza, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces lo hace con un sistema de caché que no nos permite ver cómo se hace ese render, ¿vale? Luego, a partir de ahí, vendrían otros servicios. Extracción de enlaces, que ya los saca de la versión renderizada, o el análisis del contenido, que ya tiene en cuenta el contenido renderizado. Entonces, tenéis que tener en cuenta que todo este JavaScript que está cambiando la web, muchas veces tendemos a decir, oye, esto no cuenta porque es JavaScript. No, cuenta totalmente. Forma parte de la indexación actual de Google. Igual hace años no formaba parte. A día de hoy forma parte de toda la indexación de Google. Otra cosa es que pese más o menos que el HTML plano, porque seguimos teniendo problemas de que, por ejemplo, aquí yo puedo tener un H1, aquí ese H1 se me transforma en otro texto y Google no se trata de que solo sepa el nuevo texto, sabe los dos, ¿vale? Pero cada vez más tiene más peso esta versión, ¿vale? Entonces, esto lo tenemos que tener clarísimo, que siempre está renderizando y cómo lo está haciendo. A partir de ahí, pues eso, este web service que debería ser la gran incógnita, cómo trabaja, Google nos ha ido desvelando y nosotros con testing hemos validado, estamos encantados de que prácticamente todo lo que ha ido diciendo Google coincidía con las hipótesis que nosotros teníamos, ¿vale? Esa gran incógnita de cómo trabaja el render se va despejando a medida que analizas, ¿vale? ¿Qué es lo que sabemos? Google nos dice, ya no te tienes que preocupar por el JavaScript. Lo que nosotros hemos testeado es que muchas páginas no piden archivos JavaScript, pero el 100% del contenido JavaScript que carga rápido, cuando el JavaScript carga rápido, el 100% de ese contenido sí que se indexa. Y todo JS nuevo siempre se pide. Si tú le pones una URL de JavaScript que él no tenía cachada, siempre lo pide. ¿Qué es lo que hemos deducido? ¿Vale? Que al final terminas validando. Google siempre renderiza, lo que os decía, pero cachea muchos JavaScripts, ¿vale? Por eso a veces no lo ves en los logs. El Web Service Render suele esperar unos 5 segundos, ¿vale? Es el tiempo que te da, y esto nos lo dijo Google y ya se había testeado antes, recuerdo incluso una ponencia de Internet República que hablaban de este tema, ¿vale? Y lo hemos validado muchas veces. Google quiere esperar 5 segundos a que el JavaScript tenga tiempo a cargar todos los archivos posibles, pero no suele esperar más que ese tiempo. Es decir, a partir de los 5 segundos se cansa y dice, mira, ya está bien, vale, ya has cargado bastantes cosas, ¿no? Los propios JavaScripts, por debajo de los 5 segundos, hemos validado con testing que siempre se indexan, pero que el contenido de terceros, cuando carga de un servidor de terceros, temas de ad servers, contenidos típicos del e-commerce que te meten módulo de artículos recomendados, módulo de buscador y cosas así que cargan de servicios de terceros, muchas veces tardan más de 5 segundos, pero incluso cuando no tardan más de 5 segundos, a veces tampoco se renderizan. No forman parte del render, ¿vale? Entonces, al final, la deducción que sacamos es esa. Google espera 5 segundos, pero a la hora de ordenar cómo hace las cargas, parece que el contenido de terceros lo relega. Siempre carga antes un GTM, por ejemplo, que un contenido de ese tipo. Por mucho que vaya después en el orden de carga, ¿vale? Entonces, pues son cosas que nos van diciendo y matizamos el comentario de Google, ¿no? Esperas 5 segundos, pero haces trampa a la hora de ordenar la carga, ¿vale? Entonces, para trabajar todo esto, lo que termino diciéndose es un poco las piezas claves si queréis meteros en este mundillo de analizar el render, porque está muy guay, o sea, poder empezar a disfrutar de que los contenidos, aunque estén en JavaScript, funcionan y puedes trabajar con ellos sin problema. Cuando lo empiezas a entender, tus problemas cambian, porque ya no estás obligado a pedirle a un cliente que cambie, que quite el JavaScript sí o sí. Si funciona, ¿para qué lo va a quitar? ¿No? Entonces, tenemos que aprender a estimar cuándo un contenido va a ser renderizado y cuándo no. Tenemos que saber validar con seguridad si Google ha leído un contenido JavaScript o no lo ha leído y poder estimar el crawling, o sea, los enlaces extras que entrarán con el render de Google y los que no, ¿vale? Para esto, una serie de tips y ya acabo, ¿vale? Uno, el primer trabajo que tenéis que hacer es identificar los bloques JavaScript de tus páginas, enumerarlos, visualizar cuáles son
pues tengo aquí en un ejemplo varias páginas que esto lo ha generado JavaScript, no venía en el HTML. Y esto lo tengo que identificar y apuntármelo bien para poder ir viendo cada uno de ellos cómo se comporta. Para esto la mejor extensión que hay es en la Chrome Store, el View Rendered Source, que te va a decir, este es el HTML plano, esto es lo renderizado, y te va a colorear las piezas que cambian entre una y otra para que identifiques estas piezas de forma sencilla, ¿vale? La tenéis en la Chrome Store, View Rendered Source, ¿vale? Una vez tenemos esto, pues tiramos de nuestro amigo Sheets o Excel, para cada uno el que le prefiera, y empezamos a apuntar. Tipo de página, empezamos a apuntar ya de forma segmentada. MJ a la hora de la segmentación es vital para trabajar, nadie lo pone en duda. Entonces, si tú utilizas las mismas segmentaciones que vas a utilizar, por ejemplo, en Screaming, para luego clasificar esta información, pues mejor que mejor. Pues, por ejemplo, aquí tenemos listado de productos, distintos bloques que hemos detectado que genera JavaScript. Y aquí también tenemos qué situación ocupan en el HTML plano y qué JavaScript, cómo es el JavaScript que está provocando este elemento, ¿no? Con esto ya podemos empezar a trabajar, ¿vale? También sacaremos qué código es exactamente el que genera, ¿vale? El HTML que genera para poder ir a buscarlo de página a página. Y a partir de aquí, segundo paso, analiza si los bloques uno a uno, repite esto para cada bloque, deberían renderizarse o no. Y para eso aplicamos la regla de los 5 segundos. Todo lo que esté en el HTML antes de los 5 segundos debería, no sabemos si lo hará o no, pero debería renderizarse. Todo lo que esté fuera no debería renderizarse. Es decir, si yo pongo todo el árbol de carga, lo podéis ver con la función de red de Chrome mismo o con un montón de herramientas de VPO, ¿vale? Podéis ver la velocidad, cómo van cargando en el tiempo los recursos de la página, ¿no? Entonces, cuando tú ves esto, te pones el apunte en los 5 segundos y todo lo que pase de los 5 segundos no puedes confiar en que Google lo lea, ¿vale? Esto te genera al final que hay una serie de recursos en rojo. Pensad que ha empezado antes, pero como no ha acabado, significa que no vale. Una serie de recursos que te puedes estar tranquilo, esto Google lo está viendo, y una serie de recursos que Google no los está viendo. Entonces, bueno, es primera pista de cómo trabajar. Todo lo que pase de los 5 segundos no se está renderizando, los enlaces no cuentan para el rastreo, los contenidos no cuentan para la semántica, ¿vale? Y a partir de aquí, más lo puedes llegar a mirar muy, muy al detalle. Para esto podríamos tirar de Lighthouse, que lo tenéis también instalado en Chrome automáticamente, y podemos lanzar un análisis móvil por defecto, salvo que no estéis en Mobile First Index, y con mirar, analizar el rendimiento basta. Una vez lo tienes, te vas a este link de aquí que aparece, de ver rastreo original, y esto te permitirá, pues, hacer un análisis VPO de cómo ha ido esta carga. Cuando tienes esto, te saldrá este gráfico tan chungo. Nos quedamos solo con la parte central. Lo demás está guay, ¿eh? Aprenderlo, mirar, podéis ver las Core Web Vitals, podéis mirar muchas cosas. Pero aquí lo que vamos a detectar es dónde están esos 5 segundos aproximados y la zona que no se debería desindexar y la que sí, ¿vale? Entonces, tenemos herramientas de sobra para ver realmente qué enlaces, qué contenidos se van a indexar y qué enlaces no. Tercero, no se trata de teoría, se trata de que tengo un proyecto delante, tengo problemas con él y quiero saber si realmente Google lo ha cogido o no, ¿vale? Google, dime si lo has cogido o no. Para eso vamos a utilizar Google Search Console, y con Google Search Console tenemos la opción de inspeccionar URL. Podemos ir a ver lo que Google ha cogido de la URL. Tenemos dos formas de utilizarlo. La primera, si le pido una URL y vemos lo que hay en la base de datos indexadas de Google, o puedo ir a probar URL, una vez lo lanzo, puedo ir a probarla en este momento, lanzar en este momento a Googlebot a ver qué es lo que sucede. El problema es, si probáis URL, es que el límite de los 5 segundos no se aplica. Entonces, básicamente, prohibido usar la segunda. Solo se puede utilizar esto si ya hay contenido indexado en Google, ¿vale? Una vez tenemos esto, podemos ir a ver el HTML exacto que Google ha almacenado. ¿Cómo? Pedimos la URL y clicamos en este enlace, ver página rastreada. Y una vez vemos la página rastreada, veremos esto que nos sale por el lateral, y aquí tendremos el HTML, donde si el elemento está renderizado y Google lo tiene, está. Y si no está en este HTML, os lo copiáis y buscáis los fragmentos que habéis detectado, y si no está, es que Google no lo está viendo. Así de sencillo, ¿vale? Podemos ver una captura de pantalla, pero no funciona con este contenido, solo cuando lanzas a Googlebot en el momento. Y para más información, para ver errores JavaScript y cosas así que te molestan. Sobre todo es este, el interesante. Aquí podemos ir a buscar cada bloquecito JavaScript a ver si se ha rastreado o no se ha rastreado. Y con esto, pues completamos nuestros datos. Esto es lo mismo que veíamos antes. Decimos, segundos medios en cargar, debería indexarse sí o no, sí, pero en riesgo porque está cerca de los 5, tal. ¿Se ha indexado? Pues miramos varios ejemplos de esta tipología de URLs y dices, esto se indexa siempre, esto casi siempre, esto no se indexa nunca o casi nunca. Y con esto ya podemos trabajar, ya sabemos qué elementos
no podemos confiar en ellos para la indexación y cuáles sí, ¿vale? Y es sencillo, ¿vale? Es bastante sencillo de hacer, lo que pasa es que es tedioso porque tienes que ir a investigar cada uno de ellos. No es un análisis de una horita, es un análisis de un par de tardes, ¿vale? Y nada, finalmente dejaros que, aparte de esto, podéis crawlear los links con un crawler. ¿Y con qué crawler? ¿Cuál es el crawler mágico, el que nos gusta a todos? Pues con Screaming Frog podéis hacer este ejercicio, ¿vale? Ha salido en varias ponencias. Yo solo voy a constatar que esto, Screaming ya sabía de lo que os estoy hablando perfectamente y por eso tenemos en la funcionalidad de render un timeout de tiempo que le vamos a destinar a Google. En la propia documentación de Screaming Frog se nos recomienda pasar esto a 5 segundos porque es el tiempo que le va a dedicar Google. Entonces, si tú coges Screaming Frog y le dices solo renderiza 5 segundos, prácticamente, te vas a equivocar porque habrá bloques que sí o no, pero prácticamente va a rastrear los mismos enlaces que va a rastrear Google y encontrarás los mismos huecos que encuentra Google. Si subes este tiempo a mucho más tiempo, encontrarás aquellos enlaces que Google no va a ver, aunque sí que existan en JavaScript. Y bueno, pues te pueden hacer ejercicios de crawling muy bestias con esto. Y nada, al final, hemos seguido esto, hay que caminar, escuchar a los demás, sobre todo a Google y lo que la gente va diciendo que hay que hacer. Intuimos, empezamos a ver cosas que nos descuadran, pero ¿por qué la gente dice que no se rastrea todo? ¿Por qué los JavaScripts no cargan? Entonces, con eso se nos va la olla. Y dices, ¿qué tal? ¿Y si hubiese una caché de Google? ¡Ostras! Vamos a analizarlo, ¿no? Y finalmente, cuando te pones a analizar, empiezas a ver certezas, ¿no? Y os dejo simplemente el mensaje final, que es el análisis es el proceso que nos permite separar la verdad de la ilusión. Y es básicamente eso. Gracias a analizar, nos saldremos de pitonisos y nos habrá servido haber sido pitonisos, pero nos llevará a tener certezas y verdades sobre cómo funciona Google. Y eso es todo. Muchas gracias. Espero que os haya gustado y no haberme enrollado mucho más de la cuenta.